devastador, la verdad que nunca dijeron sobre el millonario en luto. Te hará llorar en casa. En una fría mañana de noviembre, el sol apenas se asomaba entre nubes plomizas, cubriendo la ciudad con una sombra de misterio. Juan Ramírez, un millonario conocido por su sonrisa encantadora, era el centro de murmullos. Pero hoy, su rostro arrugado por la tristeza parecía contar una historia de dolor, un secreto que nadie se atrevía a desvelar. Se decía que había perdido a su esposa en un accidente brutal, pero había algo más oscuro ahí, un eco de lágrimas que resonaba entre las paredes de su ostentosa mansión. Las luces parpadeantes y el sonido de música lujosa contrastaban con la agitación en el corazón de los asistentes. Algunos decían que había alguien más involucrado, una sombra acechando en la oscuridad. Otros susurraban sobre un antiguo pacto, una maldición que había caído sobre su familia. Que socavón de escalofríos recorría la sala. Las expresiones de los invitados iban desde la compasión hasta el morbo. Increíble. ¿Cómo un hombre con tanto poder podía estar tan desgarrado? Las manos temblorosas de Juan le delataban, su pecho apretado como si cada respiro le costara el mundo. En un momento clave, un grito resonó en la mansión. La música se apagó de golpe y todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Ahí estaba, la figura fugaz de una mujer, con un vestido blanco como la nieve. Pero, al instante, desapareció en el pasillo. Susurros de incredulidad llenaron el aire, y la tensión podía cortarse con un cuchillo. ¿Era un fantasma? ¿Una visión delirante de su dolor? El murmullo creció, la sala parecía respirar el mismo miedo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. El silencio se hizo más denso mientras todos esperaban que Juan hablara. Su voz salió entrecortada, casi un susurro. No están listos, no pueden saber la verdad. El terror y la curiosidad se mezclaron en el aire. ¿Qué pasaría si la verdad fuera más escalofriante que la muerte misma? La atención era palpable, y la multitud parecía estar al borde de un colapso emocional. Pero, ¿cuál era esa verdad que Juan tanto temía? Las miradas se afianzaron en él, buscando respuestas. Una sombra negra danzaba entre los recuerdos, acechando en el fondo, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué misterios alberga realmente el corazón de un hombre en luto? La atmósfera en la mansión Ramírez era densa. Las miradas de la multitud ardían de curiosidad, como si cada uno de ellos tuviera una pregunta que no se atreverse a formular. Juan, todavía atrapado en su torrente de emociones, giró sobre sus talones, con los ojos desenfocados, buscando la fugaz figura del vestido blanco. Esa mujer, ¿quién era? ¿Qué conexión tenía con su dolor? Una vez más, el silencio se quebró cuando tiró de la corbata, ahogándose en la desesperación. Su mente se llenaba de recuerdos, los ecos de risas y promesas pasadas resonando en cada rincón de la mansión que alguna vez fue un hogar. Pero ahora, todo parecía un laberinto de sombras y secretos. Jonás, ven aquí, dijo, llamando a su fiel asistente, que se acercó con temor, sintiendo el peso de la situación. Necesito que busques a esa mujer. No puede haberse ido tan rápido. Su voz sonaba firme, pero había un temblor en sus labios que no podía ocultar. ¿La mujer del vestido blanco, señor? Jonás preguntó, su mirada entre asustada y curiosa. Juan asintió, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba. Era como si el aire se volviera más pesado a cada instante. Sí, ella debe saber algo. Hay piezas en este rompecabezas que no encajan, y no puedo concentrarme mientras continúe en la oscuridad. Mientras tanto, los murmullos en la sala se intensificaban. Están ocultando algo, decía uno. ¿Y si fue un asesinato? Susurraba otro, con ojos desorbitados por el morbo de la posibilidad. Juan podía sentir la mirada de cada invitado,
como lanzas punzantes atravesando su piel. El escándalo era lo único que alimentaba su luto. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. La multitud se volvió hacia el origen del ruido con expresiones de expectación. Juan dio un paso adelante, su corazón martillando en su pecho, mientras Jonás regresaba apretando los dientes. Las palabras que salieron de sus labios fueron como un soplo de viento helado. No encontré a nadie, Señor. La desilusión lo golpeó con fuerza. Juan apretó los puños, sintiendo que el tiempo se detenía. Mientras las luces centelleantes reflejaban su angustia, de repente fue como si una sombra se deslizó por su mente. Algo no tenía sentido. Se giró, buscando respuestas en los rostros que lo rodeaban, algunos llenos de preocupación, otros con una malsana emoción. Juan, exclamó una voz conocida entre la multitud. Era Clara, su prima, con la mirada entre preocupada y sospechosa. Ella siempre había estado más cerca de él que nadie en la familia. ¿Sabes algo de verdad sobre cómo murió Sofía? Hay rumores, cosas que nunca se han contado. Su voz apenas era un susurro, pero el peso de sus palabras golpeó como una campana en la noche. Las miradas se fijaron en él de nuevo, esperando que desatara el nudo. Juan sintió que se le ahogaba el aliento. No. No era un accidente. No debe ser cierto, pensó, mientras el pasado se aferraba a él, un monstruo que guardaba secretos graves en sus entrañas. Hay cosas que se nos escapan. No debería haber dicho eso, murmuró Juan, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Fue entonces cuando, en el fondo de su mente, otra imagen brilló, el rostro de Sofía con una mirada de terror, algo que no había querido recordar. ¿Qué has hecho, Juan?, se oyó al fondo, la voz de un desconocido que irrumpió como un trueno. Todos se volvieron hacia la puerta, donde un hombre de pie, con una mirada fija y fría, observaba con ojos que parecían conocer lo que dentro hervía. La incertidumbre se transformó en horror. La verdad está a punto de salir a la luz, dijo el extraño, y la sala contuvo la respiración. Las palabras pesaban, tan densas como el aire cargado de tensión. Todo lo que parecía un simple luto podía convertirse en un torrente de revelaciones escalofriantes, un camino que podría arrastrarlos a la oscuridad. ¿Qué verdad? Juan se atormentó a sí mismo. ¿Estaba a punto de perderlo todo, o encontraría la redención? ¿Podía enfrentar a sus demonios? El hilo de su vida estaba al borde de romperse y no había vuelta atrás. El silencio se volvió ensordecedor tras las palabras del extraño. Juan sintió que todos los ojos se clavaban en él, como dagas dispuestas a abrir heridas que ya estaban sanando. No podía apartar la mirada del hombre, cuyas facciones estaban marcadas por una historia que él mismo debía conocer. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué verdad había traído consigo? ¿Quién eres?, preguntó Juan, aunque su voz temblaba. La multitud se agrupó, expectante, casi contenida en un susurro colectivo. El hombre sonrió, pero no era un gesto amigable. Soy quien ha venido a recordar. A recordar lo que tú has intentado olvidar. Su tono tenía un eco profundo, resonando como un tambor de guerra en el pecho de Juan. ¿Olvidar? No entiendo. La confusión se apoderó de él. No podía permitir que su tumulto interno se reflejara en sus palabras. A su lado, Clara le tomó del brazo, sus ojos reflejaban el miedo. El pasado puede ser un monstruo, Juan. Uno que se alimenta de secretos y de esas mentiras que todos prefieren ignorar. La afirmación del extraño dejó a la audiencia en un silencio inquietante. Se oían apenas los murmullos distantes y el crujido de la madera bajo los pies nerviosos. ¿Qué sabe sobre Sofía?, cuestionó Juan, incapaz de contener la urgencia en su voz. Necesitaba respuestas, ya no podía seguir escondiéndose detrás de apariencias. La tristeza asumía un rostro nuevo, la rabia. El extraño avanzó un paso, la tensión entre ellos palpable. Conocía a Sofía más de lo que tú crees. Ella tenía miedo, servía a unos amores oscuros que la llevaban a un lugar donde tú no tenías acceso. La multitud contenía el aliento, el eco de las palabras se extendía como una ola de frío. Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sofía, con sus risas, sus secretos. Allí,
en esa mansión, había una historia oculta que caminaba de la mano con la muerte. ¿Qué amores oscuros? ¿De qué hablas? Eran aquellos que perseguían su alma y manipulaban su vida. Un sindicato de sombras que jamás debiste haber desafiado. Con cada palabra, el extraño se acercaba más a la verdad. Pero había algo más en su mirada, algo que provocaba inquietud. ¿Por qué tienes tanta información? ¿Eres un amigo o un enemigo? Juan le exigió, el sudor comenzando a resbalar por su frente como un torrente helado. Soy un mensajero del destino, contestó el extraño, la voz suave casi en un susurro. Eres tú quien debe decidir si quieres abrir esa puerta. Pero una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. El rostro de Juan palideció. El aire se volvió un líquido espeso que apenas podía respirar. La tentación de saber y el temor de lo que podría descubrir se debatían en su interior como un feroz vendaval. Necesito saber. Necesito la verdad. Juan sintió la mirada de Clara, expectante y temerosa. Podía imaginar lo que podría suceder si decidía seguir esa línea. La realidad, como un monstruo afilado, lo acechaba desde la oscuridad. Pero en su corazón, un destello de valentía brotó. Dime ¿cómo puedo encontrar la verdad? El extraño sonrió. Te lo diré, pero recuerda, hay cosas que no puedes deshacer. Tu vida como la conocías se desmoronará y lo que queda, te transformará para siempre. Cuando la última palabra se extinguió en el aire, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la mansión. Instintivamente, todos se giraron hacia el pasillo, donde la figura del vestido blanco apareció de nuevo. Juan se sintió atragantado, la luz del cristal roto iluminó una sombra que apenas se sostenía, pero traía consigo la respuesta que tanto había anhelado. Sofía, gritó alguien al fondo, mientras la atmósfera se adensaba con una mezcla de terror y expectativa. Era el momento de revelar lo oculto, y Juan supo que estaba al borde de un abismo. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Juan brotó, resonante y vulnerable. Tú no deberías haberte ido así. Y, mientras en el aire flotaban exclamaciones ahogadas, la verdad que pensaba conocer comenzó a desdibujarse, entrelazándose con secretos que nunca imaginó encontrar. La luz de la revelación sería al mismo tiempo su condena y su liberación, la siguiente palabra que cruzara esos labios cambiaría todo. Sería la clave que desbloquearía el rompecabezas de su vida, o el eco más profundo de su pesadilla. La figura de Sofía se recortó contra la luz tenue del pasillo, su rostro pálido y marcado por el sufrimiento. Juan dio un paso hacia ella, sintiendo que el latido de su corazón se aceleraba al compás de las emociones que se agolpaban en su pecho. Sofía, ¿eres tú? ¿Por qué regresaste? Preguntó, su voz un susurro roto por la incredulidad. Ella titubeó, sus ojos llenos de lágrimas reflejaban un dolor que era a la vez familiar y ajeno. No estoy aquí para lo que piensas, Juan, dijo con la voz temblorosa. He venido a advertirte. Los murmullos de la audiencia se transformaron en gritos de sorpresa, un eco caótico que resonaba en toda la sala. Juan sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras la verdad se deslizaba cerca de él, pero siempre fuera de su alcance. ¿Advertirme de qué, Sofía? ¿De quién o qué? Exigió, incapaz de contener su desesperación. De los hombres que me perseguían, contestó con un tono cortante. Esos oscuros amores a los que se refería él señalando al extraño con una mirada llena de pavor. No están lejos. Nunca lo estuvieron. El extraño sonrió de una manera que helaba la sangre, como si disfrutara de la confusión y el horror que provocaba. Los secretos tienen un precio, Juan, comentó, sus ojos centelleantes de un placer siniestro. Más, ahora que Sofía se ha manifestado. Pero lo peor está por venir si decides ignorar lo que hay detrás de esas sombras. Juan sintió que su mundo se desmoronaba. Había estado luchando para entender, para darle sentido a la muerte de Sofía y las misteriosas circunstancias que rodeaban su vida. Ahora su aparición traía consigo una nueva capa de horror. ¿Qué es lo que quieres de mí? Gritó, sintiendo que su rabia explotaba ante la inminente revelación. Quiero que entiendas que no puedes enfrentarlo solo. Sofía se acercó un paso. Necesitas la verdad, y yo tengo parte de ella. Pero también tengo miedo,
un miedo que nunca se detiene. Juan sintió la necesidad de protegerla, de asegurarse de que nunca volviera a sufrir. Pero el tiempo apremiaba. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó, su voz ahora más firme, aunque la vulnerabilidad seguía vibrando en su interior. El extraño interrumpió: recuerda lo que dije, Juan. Esta puerta que vas a abrir no ofrece garantías. Tendrás que lidiar con tus propios demonios, también. ¿Qué quieres que haga? Juan se dio la vuelta, decidido a enfrentar lo que sea que tuviera que descubrir. Clara lo observaba, su mirada llenaba el espacio de un instinto maternal que le gritaba que la dejara en paz. Te llevaré a donde todo comenzó, dijo Sofía en un hilo de voz. El lugar donde las sombras nos atraparon. Allí encontrarás las respuestas, pero debes estar dispuesto a perder parte de ti. Juan sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Estás diciendo que debo volver a un lugar del que queremos escapar? La pregunta salió desesperada, como una súplica a los cielos. Es el único camino, Juan, sostuvo ella con firmeza. Solamente si lo haces, podrás romper las cadenas que nos atan a este ciclo de dolor. Mientras cuestionaba si podría soportar la verdad, las luces de la mansión comenzaron a parpadear de manera irregular. Con cada parpadeo, las sombras se alargaban y se retorcían, como queriendo devorar todo lo que tocaban. Un sonido ensordecedor, como un grito lejano a través de un mar de desesperación, resonó en las paredes de la mansión. Juan, absorto en sus pensamientos, sabía que no había vuelta atrás. ¿Entonces, junto a ti? Sofía asintió, pero su mirada estaba más allá de él, como si viera algo que Juan aún no podía comprender. Sí, pero recuerda, la verdad duele. ¿Estás preparado para lo que vas a descubrir, Juan? La angustia se apoderó de él al instante. El silencio se rompió de nuevo cuando una figura oscura se deslizaba por la entrada de la habitación, su rostro apenas visible. Algo dentro de Juan estalló. Sofía, corre, gritó, mientras el extraño sonreía, la tensión en el aire se volvió palpable, y cuando todos los ojos se volvieron a la sombra ominosa que se acercaba, su corazón se detuvo. La verdad, antes oculta, ahora comenzaba a salir a la luz, pero a un costo aterrador. ¿Sería la revelación un camino hacia la redención o la entrada a un abismo del cual no podría escapar? La sombra avanzó, como un depredador acechando a su presa. Juan sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor, el aire se hizo pesado y el miedo se apoderó de su voz. Sofía retrocedió, sus ojos reflejaban un terror auténtico. No lo mires, Juan. No le des poder, susurró mientras las luces seguían parpadeando, creando un espectáculo siniestro. El extraño, que hasta entonces había estado sonriendo con comodidad, se mantuvo quieto. Observaba a la sombra acercarse con una calma que irritaba aún más a Juan. ¿Quién es?, preguntó, su corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Es un recordatorio de lo que has dejado atrás, respondió el extraño, su tono burlón como si camaradas de horror compartieran un secreto. Juan gritó, quiero saber la verdad, y la sombra, al escuchar su voz, se detuvo abruptamente. Un frío helado llenó el espacio, y la figura se definió poco a poco. Ante sus ojos, apareció un rostro conocido, pero cubierto de cicatrices, un recuerdo espectral que resonaba con los ecos de un pasado desgarrador. Estás bienvenido en casa, Juan, dijo la figura, su voz era como un eco de una tormenta lejana. No puedes huir de lo que eres. Él sintió una punzada de reconocimiento, era su hermano, Daniel. Dolor y rabia se enredaron en su pecho. ¿Qué quieres de mí, Daniel? ¿Por qué estás aquí? La sombra se acercó un paso más, y Juan sintió que el terror se transformaba en algo más, una atracción morbosamente familiar. Quiero que veas lo que realmente sucedió. Un rincón olvidado de tu memoria. Ven conmigo, hermano, insistió Daniel, tendiendo una mano hacia él, que parecía estar llena de pesares. Sofía se interpuso entre ellos de manera protectora, no lo hagas, Juan. Esa no es la verdad. Es una trampa. Pero el hermano sonrió con tristeza. Siempre te cuidé, Juan. Siempre quise protegerte, pero el miedo me ha atrapado aquí. Y ahora tú también eres parte de esto. Juan vaciló, su mente luchaba con recuerdos ocultos.
Las voces de los demás se desvanecieron mientras el silencio se hacía más profundo. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué sucedió realmente?, preguntó, su voz temblando. Fuiste elegido. Perteneces a esto, dijo la sombra con somnolencia. Nunca te liberaste. Y nada es más aterrador que las sombras que llevas dentro. En ese momento, un doloroso grito resonó en su mente. Con un ímpetu violento, su memoria quedó iluminada por destellos de imágenes olvidadas, revelaciones que mostraban lo que podía haber sido, el amor, la traición, el dolor, la muerte. Juan se dejó llevar por un mar de confusión, recogiendo fragmentos de su vida que jamás había deseado ver. Sofía gritó, no, Juan. Lucha por ti. Pero sus palabras se perdieron en el eco de verdades desgarradoras que ahora se desbordaban. Juan cerró los ojos, intentando ahogar las visiones, pero las memorias desgarradoras llenaban cada rincón de su mente. El pasado lo atrapaba como un ladrón en la noche. No quiero saber más, murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba de nuevo. Es demasiado tarde, dijo la sombra, su voz haciendo eco en la habitación. Ya estás dentro, Juan. Bienvenido a casa. A medida que la figura avanzaba, un rayo de luz repentinamente iluminó la habitación. En una fracción de segundo, Juan sintió que el suelo se barría debajo de sus pies. Todo se tornó oscuro, y sus sentidos se desvanecieron. Cuando volvió en sí, se encontró en un lugar desconocido, un vestíbulo cubierto de sombras y ecos de risas perdidas. Las paredes parecían susurrar, confusas y llenas de secretos inconfesables. ¿Dónde estoy?, preguntó, pero solo el silencio lo recibió. Al fondo del vestíbulo, vio una puerta entreabierta, emanando un brillo tenue. Su corazón comenzó a acelerarse nuevamente. Esto es solo el comienzo, advirtió Sofía, cuyas palabras parecían flotar en el aire. Sintiéndose impotente pero decidido, dio un paso adelante hacia la puerta, preguntándose qué le esperaba al otro lado. ¿Acaso hallaría las respuestas que tanto anhelaba o se adentraría aún más en el oscuro laberinto de su pasado? La puerta se cerró tras él con un golpe ensordecedor, y el eco resonó en el silencio sepulcral. Una voz familiar susurró, ¿estás listo para afrontar lo que has evadido? El miedo y la curiosidad se entrelazaban, su destino se dibujaba ante él, y la verdad aún guardaba sus secretos más oscuros. ¿Lograría soportar el peso de la revelación que cambiaría su vida para siempre? La puerta entreabierta pareció consumir a Juan, empujándolo hacia un nuevo mundo lleno de sombras más profundas y ecos lejanos. A medida que cruzaba el umbral, el aire se volvió denso, como si cada molécula estuviera impregnada de tristeza y secretos no revelados. Con cada paso, el latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra tembloroso, marcando el compás de su pavor. El lugar era vasto y desolado, con paredes adornadas con retratos de personas que parecían observarlo con tristeza. Sus ojos, vacíos y melancólicos, lo seguían a medida que avanzaba, haciéndolo sentir como si cada mirada fuera un recordatorio de sus fracasos. Sentía un escalofrío recorrer su espalda. Podían ser las almas perdidas que jamás habían encontrado la paz, o las sombras que estaban esperando algo de él. Daniel, gritó, su voz resonando en el vacío. Pero en lugar de respuestas, todo lo que obtuvo fue un eco lejano. Sin embargo, no estaba solo, pequeñas figuras comenzaron a aparecer en la penumbra, como si las sombras mismas cobraran vida. Sus murmullos eran un conjunto de risas y llantos interrumpidos, una mezcla aterradora que le arrancó un escalofrío de su interior. De repente, un destello de luz iluminó la habitación central. En el corazón de todo, encontró un espejo de pie, cubierto de polvo y telarañas. A pesar de su estado, era imposible no sentir la atracción que emanaba. Con pasos vacilantes, Juan se acercó y se quedó mirándose en el espejo. Por un instante, no solo vio su reflejo. Allí, en las profundidades del cristal, se celebraba una historia completa. Su historia. La imagen se movió, de repente, el espejo reflejó la noche en que había perdido a Daniel. Recuerdos desgarradores golpearon su mente. Recordó la risa de su hermano, las promesas olvidadas, la última pelea que habían tenido. La culpa envolvió su corazón como una serpiente constrictora. No debía haberte dejado así, murmuró, sintiendo el nudo apretarse en su garganta. Sin embargo, el espejo no solo mostraba el pasado.
A medida que continuaba escudriñando los bordes de su memoria, se dio cuenta de que había algo más, imágenes de lo que podía haber sido, de vidas en las que Daniel todavía estaba presente, de una familia que nunca conoció. ¿Por qué me muestras esto?, exigió, su voz temblando entre el dolor y la ira. La figura en el espejo se transformó, y para su horror, vio a Daniel mirándolo, más vivo que nunca, pero con una tristeza palpable. Juan, erraste el camino, no fuiste el único que sufrió. Alguna vez debiste elegir, pero el miedo siempre te condujo. Ahora, estás aquí para tomar la decisión final. ¿Qué decisión?, preguntó Juan, sintiendo que sus piernas flaqueaban. La presión del pasado era más fuerte que nunca, y no lograba encontrar el espacio para respirar. Decidir si estarás para siempre atrapado en las sombras o si enfrentarás la luz, pero debes aceptar la verdad, pese a lo dolorosa que sea. Con esto, Daniel señaló hacia la cuenca oscura detrás de él, donde otra puerta latía débilmente, como si supiera que Juan era su elegido. El corazón de Juan latía con furia. A cada segundo, el abismo entre el deseo de conocer la verdad y el temor de lo que pudiera encontrar crecía. En ese momento, comprendió que el verdadero horror no era enfrentarse a los fantasmas de su pasado, sino a la posibilidad de que todo en lo que había creído fuera una ilusión. Juntos podemos liberarnos, dijo Daniel a través del espejo, su voz impregnada de un eco esperanzador. Pero necesitas dar ese paso. ¿Qué harás, Juan? Juan cerró los ojos, sintiendo que el sudor le mojaba la frente. El llamado hacia la puerta se volvía cada vez más fuerte, pero la pregunta resonaba en su mente: ¿podría realmente soportar el peso de la verdad que siempre había evadido? La decisión se presentaba ante él, como un precipicio del que no podía retroceder. Hazlo, Juan, susurró Sofía, quien había aparecido detrás de él, su rostro visible ahora en el reflejo. No está solo, pero en ese momento, el sonido de una puerta que se cerraba resonó en el fondo. Juan se dio vuelta. La puerta detrás de él se había cerrado, dejándolo atrapado entre el espejo y la nueva puerta que lo esperaba, su destino gravitando entre el dolor de su pasado y la incertidumbre de una verdad dolorosa. Estaba atrapado en un dilema sin precedente, y la decisión que debía tomar cobraría vida propia: se atrevería a abrir la puerta y arriesgarlo todo, o permanecería en la sombra por siempre. El eco de su heartbeat resonaba en sus oídos, marcando el tiempo que se agotaba. La presión en el pecho de Juan aumentaba. La puerta frente a él era oscura y misteriosa, como una boca abierta dispuesta a tragárselo vivo. Sofía, con su presencia etérea, parecía ser una luz en medio del caos, pero su voz se desvaneció rápidamente entre los murmullos de las sombras que lo rodeaban. Juan, abre la puerta. No te quedes aquí, susurró, como si cada palabra fuera un hilo que lo uniera a la esperanza. Pero su corazón se debatía entre el deseo de seguir adelante y el miedo a lo que pudiera encontrar. La figura de Daniel en el espejo lo miraba fijamente, y su tristeza reverberaba en el aire como un eco de una campana lejana. Elige, hermano. Solo tú tienes el poder de cambiarlo todo, dijo Daniel, su voz envolviendo el espacio como una ola de tristeza y fuerza. En ese instante, la puerta empezó a parpadear, como si una vida propia palpitara en su marco. El brillo tenue apenas iluminaba el camino, pero Juan pudo vislumbrar contornos al otro lado. Raíles de luz apenas visibles se enredaban, y con cada pulso, sentía que lo llamaban, con una promesa de respuestas. Pero las sombras, esas figuras distorsionadas que parecían reír y llorar al mismo tiempo, le advertían de los peligros. Con cada segundo que pasaba, el eco del tiempo parecía intensificarse. La figura de Sofía se desvanecía lentamente, llevándose consigo la luz que representaba. No tengo más tiempo, Juan. Necesitas decidir. Una oleada de recuerdos lo atravesó como un rayo. Imágenes de momentos perdidos, de oportunidades jamás tomadas. Esto es por lo que no luchaste, resonó un murmullo en el aire. Las risas de las figuras alrededor comenzaron a transformarse en sollozos que desgarraban. Juan presionó sus manos contra las sienes, tratando de ahogar los lamentos que amenazaban con devorarlo. Tu vida se desvaneció por el miedo. Pero aún puedes hacer algo. La voz de Daniel se tornó urgente. No te aferres a lo que pasó, enfrenta lo que puede ser. La decisión no solo cambia tu futuro, también cambia el pasado que cargas.
Inspirando hondo, Juan sintió una chispa de determinación arder en su interior. ¿Qué pasará si he estado huyendo de algo que no puedo enfrentar?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. La pregunta vibró en el aire, como un eco que resonaba a través de la oscuridad. Sofía, de pie a su lado, lo miró con ojos llenos de desesperación. La verdad puede ser dolorosa, Juan, pero seguir huyendo solo te hará más daño. Nunca sabrás cuánto puedes ganar hasta que te atrevas a perderlo todo. El ser interior que temía explorar se alzó en él, y el miedo dio paso a una curiosidad ardiente. ¿Qué habría en la puerta? ¿Realmente podría encontrar la paz y, tal vez, a su hermano de nuevo? Con un paso decidido, Juan se postó frente a la puerta iluminada. Su mano temblorosa llegó hacia el pomo, el frío del metal perforando sus pensamientos dispersos. Miró una última vez el espejo, donde la imagen de Daniel le sonrió débilmente, como si le aconsejara que se atreviera a dar ese salto. Mientras giraba el pomo, sintió que el mundo a su alrededor se estremecía. La puerta se abrió lentamente, una luz cegadora lo envolvió, y una voz resonó en su mente: «Tu elección cambiará todo, pero ¿estás listo para enfrentarlo?». Y entonces, cuando la luz lo abrazó por completo, un grito desgarrador retumbó en el espacio. La figura de Daniel se desvaneció, y justo antes de que la luz se tragara a Juan, él escuchó un eco familiar que resonaba en su corazón. «Te estoy esperando, hermano». Todo se volvió blanco, y cuando el destello se calmó, se dio cuenta de que se encontraba en un lugar completamente diferente. «¿Dónde estoy?», murmuró, tratando de orientarse en esta nueva realidad. Pero el silencio que lo rodeaba estaba cargado de secretos, y el eco de las sombras regresaba con una fuerza mayor. La historia de su vida, los lazos con su hermano y el miedo a la verdad se entrelazaban en la penumbra, y ahora, por primera vez, Juan tendría que enfrentarse al verdadero significado de su decisión. Sin embargo, algo en esta nueva dimensión lo incomodaba. Sentía que algo o alguien lo observaba. La inquietud se apoderó de su ser. «¿Qué has hecho, Juan?», resonó una voz familiar desde el profundo silencio. El pánico lo agobió, mientras miraba a su alrededor en búsqueda de respuestas. «Daniel», gritó, pero solamente el eco de su voz regresó, burlándose de su desesperación. Estaba atrapado en un nuevo laberinto, una puerta abierta a lo desconocido y, sin saberlo, su gran viaje apenas comenzaba. La atmósfera de este nuevo lugar era opresiva, como si cada respiración que daba estuviera cargada de historias trágicas. Las paredes parecían susurrar secretos, vibrando con una frecuencia que Juan no podía entender. Avanzó unos pasos titubeantes, sintiendo que el suelo bajo sus pies era inestable, como si podría tragarlo en cualquier momento. «¿Eres tú, Juan?». La voz familiar, esa que había anhelado escuchar, surgió de la negrura que lo rodeaba. Era Daniel, pero no fue la voz alegre y llena de vida que recordaba. Era un murmullo desgastado, cargado de una tristeza profunda, resonando como una nota disonante en una melodía que había sido hermosa en su tiempo. «Espera. ¿Dónde estás? Muéstrate». Juan gritó, su corazón palpitando ferozmente en su pecho. El miedo que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en rabia. Todo lo que había tenido que soportar, el dolor de perderlo, la carga de la culpa, ahora afloraba en su interior como una tormenta. Poco a poco, una figura emergió de entre las sombras. Era Daniel, pero diferente. Su apariencia era etérea, casi translúcida, y su expresión reflejaba un dolor que Juan entendió a un nivel visceral. «No me toques», dijo Daniel, extendiendo una mano como si intentara detenerlo. «Este no es tu lugar, Juan. Has cruzado una línea que no deberías haber cruzado». «No entiendo». Juan se sentía confuso, atrapado entre el deseo de acercarse a su hermano y el temor a lo que eso significaba. «Solo quiero verte. Solo quiero entender por qué pasaron las cosas como pasaron». Las sombras a su alrededor se retorcían inquietas y el ambiente parecía vibrar con energía negativa. «Tu deseo nos ha traído aquí. Pero deberás enfrentarte a la verdad si quieres volver. No todo lo que buscas está destinado a encontrarse contigo», dijo Daniel, su voz resonando con dolor. «¿Qué verdad?». «Dímelo», suplicó Juan, sintiendo que las lágrimas quemaban sus ojos. «¿Por qué no tomaste la decisión que tenías que tomar?».
¿Por qué te dejaste llevar por la oscuridad? Un silencio pesado se instaló entre ellos, y un escalofrío recorrió la espalda de Juan. La respuesta que deseaba era como un puñal, afilado y punzante, dispuesto a atravesar su realidad. Debo llevarte a un lugar de recuerdos, dijo Daniel, con un tono resignado que hizo que el corazón de Juan se rompiera. Solo así verás lo que realmente ocurrió, lo que te causó este sufrimiento y lo que realmente te alejó de mí. Las sombras comenzaron a abrirse, creando un sendero que conducía a una serie de escenas inquietantes. Cada paso que Juan daba activaba sus recuerdos, momentos de felicidad junto a su hermano, pero también aquellos que se transformaban en pesadillas. Se vio con su familia, riendo en el parque, pero luego la escena se desvanecía en manchas oscuras. La risa se convertía en llantos, el juego se transformaba en peleas familiares. Todo se entrelazaba, formando un caos que lo absorbía. No. Detente, gritó Juan, intentando cerrar los ojos, resistiéndose a lo inevitable. No quiero ver más. Hace tanto duele, por favor, basta. Pero ya era demasiado tarde. Su voz resonaba en la nada, ahogada por el eco ofuscante de su propia culpa. Si no enfrentas tus sombras, seguirán acechándote. Tú mismo cerraste la puerta, dijo Daniel desde la distancia, a punto de desaparecer. No. Dani. Juan extendió su mano, pero su hermano se desvaneció en la bruma. En un instante, estaba de nuevo solo, en una dimensión donde los sentimientos eran más reales que nunca, y las sombras podían pesar tanto como la pérdida misma. El aire estaba denso y su mente revuelta. Con cada imagen que se desvanecía ante él, la verdad se hacía más visible, más dolorosa. No solo he perdido a mi hermano, murmuró Juan, con el peso de su culpabilidad desbordando. He perdido la oportunidad de luchar por lo que creo. Solo entonces, una voz resonó desde un rincón sombrío, rompiendo el silencio que lo consumía. Tus decisiones siempre tendrán consecuencias, Juan. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad, o seguirás huyendo de lo que te hizo daño? Una luz titilante parpadeó frente a él, y en ese instante, comprendió que la batalla no era solo con las sombras externas, sino con las internas que le arrebataban su paz. Sin embargo, en el fondo, un nuevo temor comenzó a germinar. ¿Podría realmente soportar el peso de la verdad que debía enfrentar? La luz se intensificó, mostrándole visiones de un futuro que podría construir. Las voces de aquellos a quienes había perdido resonaban en su mente, llenándole de esperanza y miedo a partes iguales, pero justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia la luz, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Juan. La voz de Sofía atravesó las sombras, un rugido de angustia que lo hizo detenerse. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la de todos los que le importaban. Todo estaba en juego. Ahora más que nunca, sabía que el camino hacia la verdad sería un viaje difícil. La pregunta era, ¿estaba listo para hacerlo, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio infierno personal? Y mientras la luz ardía con fuerza, una nueva verdad emergía. No podría hacerlo solo. ¿Pero quién lo ayudaría a subir de nuevo? La luz parpadeante parecía consumirlo todo a su alrededor, e incluso el eco del grito de Sofía se desdibujaba en el aire pesado. Juan se encontró en un cruce, no solo entre lo conocido y lo desconocido, sino también entre el deseo y el temor. El rostro de Sofía, enmarcado por una sobria preocupación, emergía en su mente, y por un momento, consideró que debía regresar a ella, a ese refugio que solía ser su hogar. ¿Qué estás esperando, Juan? La voz resonó nuevamente, esta vez con más urgencia. No puedes escapar. Es tu propia verdad la que debes enfrentar. Era una voz diferente, potente, marcada por un autoritarismo que rivalizaba con su angustia. Las sombras alrededor comenzaron a agitarse, roncos susurros llenando el aire, provenientes de recuerdos perdidos, alterando su percepción de la realidad. ¿Qué me estás diciendo? Juan gritó con impotencia. La idea de enfrentar esa verdad lo paralizaba, años de sufrimiento y la culpa destrozaban su espíritu. Pero la imagen de Sofía, con su mirada llena de esperanza y amor, lo empujó a moverse. Con un último aliento, se aferró a esa luz que lo deslumbraba. A medida que avanzaba,
palabras y fragmentos de diálogos perdidos comenzaron a materializarse alrededor de él, proyectando visiones de su vida. Recuerdos fragmentados se apilaban, como un rompecabezas que exigía ser armado. Los momentos felices clamaban por su atención, pero también se presentaban imágenes que él prefería olvidar, discusiones acaloradas en la mesa, la mirada triste de su madre, el vacío en los ojos de Daniel. Una explosión de luz lo rodeó y, de repente, la escena cambió. Se encontró en la casa familiar, un ambiente de calidez contrastando con la desolación que había sentido por tanto tiempo. Allí estaba su madre, hablando suavemente, mientras el aroma a su platillo favorito llenaba el aire. Pero el tono de su voz se tornó en un susurro fuerte, amplificado por la angustia. Juan. ¿No te das cuenta de lo que hiciste? No vuelvas a dejar que el dolor te consuma. No puedo soportar esto, él exclamó, el sudor goteando de su frente. No puedo. Solo quiero liberarme de esta carga. Las escenas se desvanecían y volvían casi con rapidez frenética, arrastrándolo entre la euforia y el horror. Pero, ¿qué harás cuando enfrentes la verdad? La voz resonó otra vez, como un eco mismo de su mente. ¿Correrás hacia Sofía sin haber sanado? ¿Te alejarás de tus demonios, dejándolos a merced de otros? Junio sintió un fuerte nudo en su garganta. Si no superaba su dolor, el ciclo podría repetirse, afectando a quienes amaba. La luz, ahora brillante como un sol, reflejaba claridad, pero dentro de sí mismo el caos lo destruía. Asió su pecho, sintiendo el ritmo frenético de su corazón. De repente, la visión se disipó, y un espacio oscuro se extendió ante él. Una puerta apareció entre las sombras, completamente cerrada. Pero en el centro, una pequeña rendija de luz brillaba, atraía su atención. Era allí donde debía ir. La clave de su redención. Juan avanzó titubeante, sintiendo el roce frío de las sombras a su lado. No temas se repetía, casi como un mantra. Con cada paso, estaba más consciente del abismo que debía cruzar. Cada latido era un recordatorio de su humanidad, de su fragilidad. Ante la puerta, todas sus decisiones, sus temores y su amor convergieron en un solo punto. Sofía murmuró, con la voz quebrada. Quiero luchar por nosotros. Sin embargo, el instante de abrir la puerta lo petrificó y un grito resonó otra vez, más fuerte que antes. Juan. No te vayas, por favor. La vibración del sonido le hizo temblar. ¿Cómo podía elegir entre el tumulto de su corazón y las voces del dolor que lo habían moldeado? El miedo lo paralizó, y entonces, la puerta finalmente se abrió de golpe, revelando un pasillo de sombras y luces en conflicto. Lo que Juan vio al otro lado lo dejó sin aliento. Una elección mustia, una nueva revelación que cambiaría todo. ¿Qué te detiene? El camino te espera, resonó la voz misteriosa una vez más, y en su interior una chispa de determinación comenzaba a arder, pero justo cuando se dispuso a cruzar, una nueva sombra emergió, elevando la voz hasta reventar con un eco desgarrador. ¿Estás listo para lo que se cierne al otro lado, Juan? En ese instante, sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentar la verdad que había estado evitando, o se hundiría aún más en las profundidades del remordimiento? Estaba a punto de descubrirlo, y cada pregunta que surgía amenazaba con destruirlo todo. El ambiente en la mansión Ramírez había cambiado drásticamente. Las sombras que antes acechaban ahora parecían renuentes a enfrentar la nueva energía que emanaba de Juan. La luz de la verdad brillaba en su interior, pero el miedo a lo desconocido seguía dibujando sombras sobre su corazón. Allí está la puerta, Juan, le dijo Sofía, su voz un susurro cargado de esperanza. La decisión es tuya, pero recuerda, conocer la verdad puede liberarte o condenarte. Para Juan, el tiempo se detuvo cuando miró aquella entrada que lo llamaba, un portal a un mundo donde tendría que enfrentar no solo sus propios demonios, sino también los secretos que envolvían la muerte de Sofía. Sin dudarlo, tomó una profunda respiración y avanzó hacia el umbral. Con cada paso que daba, el peso del pasado se desvanecía. Sus recuerdos, aunque dolorosos, comenzaban a adquirir sentido.
Las risas de su infancia se mezclaban con las lágrimas perdidas, y de repente, comprendió que cada experiencia lo había llevado a este preciso momento. Al cruzar la puerta, se encontró en un espacio que parecía un laberinto de puertas y espejos, cada uno representando una decisión no tomada, un futuro no vivido. Esto es lo que has evitado, Juan, decía la voz de Daniel. Cada puerta es una oportunidad para sanar, pero también para confrontar tu dolor. Los ecos de la voz de Sofía resonaban en su mente, recordándole que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria. ¿Estás listo para lo que hay detrás de cada espejo? ¿Sabes cuál de estas puertas debes abrir? Miró a su alrededor y vio reflejados momentos de su vida. Recordó la última vez que vio a Daniel, lleno de sueños y esperanzas. Una imagen de su madre, preocupada, intentando mantener la familia unida. Y luego, visiones de Sofía, sus risas, sus abrazos y finalmente, la tragedia. Tú no eres el único que ha sufrido, gritaron las memorias en su interior. Has estado huyendo durante demasiado tiempo. Juan sintió que el dolor comenzaba a transformarse en fuerza. Sabía que tenía que enfrentar lo que había ignorado. Determinadamente, se acercó a un espejo en particular. Allí, en la superficie reflectante, vio la imagen de su hermano. Era una visión que lo llenó de nostalgia, pero también de determinación. Daniel, estoy listo, dijo con voz firme. Necesito entender por qué todo esto sucedió. Necesito cerrar este capítulo. El espejo comenzó a brillar intensamente, y la imagen de Daniel sonrió, pero era una sonrisa cargada de tristeza. Debes enfrentarte a mis decisiones, a tus decisiones. Solo así podrás encontrar la paz. Con un acto de valentía, Juan extendió la mano hacia el espejo, sintiendo como una corriente eléctrica lo atravesaba. Estoy listo. No tengo miedo de lo que pueda encontrar. Al tocar la superficie, se sintió absorbido por una luz deslumbrante. Cuando despertó, se encontraba en un lugar familiar, pero envuelto en un aire melancólico. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz resonando entre las paredes. Reconoció el viejo parque donde solía jugar con Daniel. Las risas de su infancia llenaban el aire, pero luego el paisaje comenzó a oscurecerse hasta que se convirtió en un campo de batalla emocional. Allí estaba su madre, con lágrimas en los ojos, y él sabía que lo que iba a ver cambiaría todo. Joven empieza a recordar, decía su madre con una voz nostálgica. Juan sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies mientras visiones de sus decisiones pasadas se presentaban ante él. Momentos perdidos, palabras no dichas, oportunidades desechadas, todo emergía de las sombras. Detente, gritó Juan cuando vio la imagen de Daniel, arrodillado y sufriendo. Ahí estaba la verdad que había evitado, el peso de las decisiones que habían llevado a su hermano a un final tan trágico. Esto es lo que él nunca pudo soportar. Este es tu momento de perdonar, la voz de Sofía resonaba en sus oídos, facilitando el camino. Sin poder evitarlo, lloró, y en esas lágrimas comenzó a destilar una mezcla de tristeza y comprensión. Lo siento, Dani. Lo siento tanto, murmuró, sintiendo que la culpa se diluía con cada palabra. Él entendió que ya no podía cargar con el peso del pasado, necesitaba liberarse. ¿Estás listo para dejar ir?, le preguntó su hermano. Reparar el daño que hiciste y encontrar la luz que te espera al final de este viaje. Juan asintió con la cabeza. Las imágenes comenzaron a fundirse mientras la luz del parque iluminaba su rostro. Te elijo, Daniel, escogeré el camino de la verdad y el perdón. Y en ese momento, sintió que sus hermanos lo abrazaban en un lazo eterno, llenando el vacío que había dejado su partida. Los ecos del pasado se desvanecían, la oscuridad ya no lo gobernaba. Juan se sentía más ligero, revitalizado, como si una broma de iluminación lo envolviera con cada paso. Comprendía que la verdad siempre había estado presente, esperando ser aceptada y transformada en fuerza. Entonces, con un corazón renovado y una determinación inquebrantable, Juan se dio vuelta dispuesto a continuar hacia la luz que brillaba al final de su travesía. Listo para asumir los retos que vendrían, sabía que la redención era suya para reclamar. Justo antes de cruzar el umbral, sintió la presencia de Sofía a su lado. ¿Listo para volver?, le preguntó, sus ojos destilaban confianza y amor.
Siempre estaré contigo. Juan sonrió mientras tomaba su mano. Con esa conexión tan profunda, Juan dio el último paso hacia la luz. Finalmente, había encontrado paz, no solo para sí mismo sino también para quienes había perdido en su travesía. Sus sombras ya no lo acechaban, él seguía adelante, llevando consigo la memoria, el amor y la verdad que ahora lo liberaban. Fin. Ahora, te invitamos a unirte a esta gran comunidad de contadores de historias. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas que emocionarán tu alma. Dale like ahora si te ha gustado esta historia, así ayudas al algoritmo a crecer y llegar a más personas. Tu apoyo es vital, queremos conocer tus reacciones y teorías sobre el final, así que llena la sección de comentarios y comparte tus pensamientos. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a esta comunidad. No esperes ni un segundo más para hacerlo.